Grupo Mixnet presenta. Cero. Bueno, ahora vamos a resolver la siguiente ecuación. Logaritmo de base 4 de x es igual a 2 más logaritmo en base 16 de x. Como podemos observar, aquí las bases de los logaritmos no coinciden. Por lo tanto, entonces tenemos que hacer algo para poder lograr que coincidan y poder resolver la ecuación como los casos anteriores. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir que el logaritmo en base 4 de x menos el logaritmo en base 16 de x es igual a 2. Claramente vemos que las bases no coinciden y por lo tanto no podemos aplicar las propiedades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que o este logaritmo en base 16 lo paso a base 4 o este logaritmo en base 4 lo paso a base 16. Entonces, cualquiera de las dos opciones es válida. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este ejemplo? Bueno, en este ejemplo vamos a pasar el logaritmo de base 16 a base 4. De la siguiente manera. Lo voy a hacer aquí un poquito, digamos, en un espacio por separado. Entonces, lo que voy a hacer es a escribirlo de la siguiente manera. Miren, si yo tengo un logaritmo en base 16 de logaritmo en base 4 de x y luego entre el logaritmo en base 4 de mi base, es decir, de 16. Entonces, esto se llama un cambio de base. En términos generales, podemos decir que si yo tengo un logaritmo de base A de x, esto va a ser igual a logaritmo de base B de x sobre logaritmo en base B del número A. Entonces, de esta manera nosotros podemos transformar las bases a una base que resulte conveniente para resolver nuestras ecuaciones. Bueno, entonces, de esta manera, observen lo que sucede. Esto es igual a logaritmo, ahora logaritmo en base 4 de x sobre logaritmo en base 4 de 16. Pero el logaritmo en base 4 de 16 es precisamente el número 2. ¿Por qué el número 2? Porque recuerden que 2 es el exponente al que hay que elevar la base para que me dé este número. Entonces, el logaritmo en base 4 de 16 es 2. Por lo tanto, entonces, el logaritmo de 16 de x lo podemos escribir como logaritmo en base 4 de x entre 2. Por lo tanto, entonces, ahora sí, regresemos a nuestra ecuación y vean lo que sucede. Escribimos logaritmo en base 4 de x menos logaritmo en base 4 de x y todo entre 2 y esto es igual a 2. ¿Qué logramos con esto? Bueno, ya tenemos la misma base, ¿sí? Ya teniendo la misma base, procedemos de la siguiente manera. Otra vez, una propiedad de los logaritmos, voy a escribir logaritmo de base 4 de x menos un medio de el logaritmo en base 4 de x igual a 2. Este 1 medio va a pasar como exponente de x. ¿Por qué? Por las propiedades de los logaritmos. Un exponente se puede escribir como coeficiente o un coeficiente como exponente. Entonces, lo que voy a tener ahora sería logaritmo de base 4 de x menos el logaritmo en base 4 de x a la 1 medio. 4
de x sobre x a la 1/2. Y esto es igual a 2. Como nosotros ya sabemos álgebra, pues podemos hacer el cociente. Ya sabemos que este exponente es 1 y los exponentes, cuando tenemos bases iguales, los exponentes se restan. Entonces voy a decir que el logaritmo de base 4 sería 1 menos 1/2, me queda x a la 1/2 y esto es igual a 2. Aquí sería exponente 1, 1 menos 1/2 me queda 1/2. Y entonces tengo logaritmo de base 4 de x a la 1/2 y esto es igual a 2. Entonces ahora sí ya, de aquí esto implica, echando mano de la definición del logaritmo, que 4 al cuadrado es igual a x a la 1/2, pero x a la 1/2 es raíz cuadrada de x. El 1/2 se escribe con una raíz y bueno, elevamos al cuadrado nuestras dos expresiones y entonces finalmente aquí al elevar al cuadrado la raíz cuadrada de x me queda x y por lo tanto entonces podemos decir que x al elevar al cuadrado ambos lados de la igualdad sería x igual a 4 y a la cuarta. Es decir que x al elevar al cuadrado ambos lados de la igualdad sería x igual a 4 y a la cuarta. Y si nosotros hacemos las operaciones, 4 a la cuarta, pues significa multiplicar 4 por 4 por 4 por 4. Y entonces x es igual a 256. Como se pueden dar cuenta, bueno, este ejemplo ya no está tan sencillo, hay que hacer un cambio de base, pero bueno, de esta manera podemos completar nuestro proceso y resolver nuestras ecuaciones logarítmicas.